Buenas noches a todos. Gracias nuevamente por conectarse a esta plataforma educativa Spine Webinar. Y hoy pues estamos de gala desde Madrid, España. El doctor Hugo Alberto Santos Benítez, neurocirujano que trabaja en el Hospital Ruber de Madrid, España, con una gran experiencia de más de 25 años haciendo cirugía abierta, cirugía de mínima invasión, cirugía endoscópica y sobre todo ese tipo de pacientes que requieren una artroplastía a nivel cervical para no perder el movimiento y la elasticidad y la biomecánica de la columna vertebral. Y también nos acompaña un médico mexicano, el doctor García Macedonio José Eduardo, un brillante residente que termina esa parte educativa en el Centro Médico Isemine Ecatepec y que pues está totalmente abocado a todo lo que es la patología de la columna cervical y ambos nos van a presentar sobre la cirugía de la fusión, no fusión en la columna cervical y sus complicaciones. Buenas noches, doctor Hugo Santos. Buenas noches, José Eduardo García Macedonio. Adelante, los micrófonos son suyos y buenas noches. Gracias, doctor Guzmán. Gracias a la organización de Antonio Sosa por la invitación a participar en este evento. Eh, el doctor García Macedonio es un traumatólogo muy avesado en las técnicas de cirugía cervical mediante artroplastia o mediante cirugía híbrida. Estuvo conmigo unos meses en Madrid y tenemos una comunicación muy fluida, comentando casos eh, tanto de él como nuestros aquí en Madrid. La presentación de hoy se basa en una revisión de casos que hizo el doctor García Macedonio, inicialmente recopilando los datos clínicos disponibles durante su estadía en España y después ha ido desarrollando el tema, llegando a publicar al menos 2 artículos. La presentación de hoy se basa en esos 2 artículos que intenta resumir la experiencia que hemos ido. Se apagó su micrófono, doctor Hugo Santos. Ahora sí, Ahí está. ¿se No, se me escuchó todo o sí, no, está bien. sí? Sí. Vale, decía que la presentación de hoy se basa en los estudios y, análisis estadísticos de nuestra experiencia en la cirugía cervical. Desde que hace muchos años empezamos a hacer disectomías y usar injertos de cresta ilíaca, y después hemos seguido pues toda la corriente que ha ido en la experiencia de los distintos autores, tanto americanos que nos servían de guía, y también autores europeos que también ponían su experiencia. Sin más, el doctor García Macedonio procederá a hacer la presentación. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Soy el doctor García Macedonio, ortopedista del Centro Médico Isemine de Ecatepec. Antes que nada, muchas gracias al doctor Guzmán y al doctor Sosa por la invitación a este gran espacio académico. Y pues, sin más preámbulo, vamos a empezar con la presentación. Bueno, antes que nada, voy a hacer unas pequeñas aclaraciones en cuanto al tema. Esta plática como tal no va a abarcar la biomecánica ni va a ahondar como tal en la presentación tal cual de la prótesis cervical. Estos temas ya fueron temas que en este espacio académico fueron dados ya el año anterior. Primero en el Spine Webinar 7 a cargo del doctor Luis Martín Reyes. Él habló justamente de la artroplastía,
Se abocó a la historia, se abocó a todos los antecedentes, habló de la técnica quirúrgica per se, e incluso llegó a tocar algunas situaciones en cuanto a la artroplastia cervical. Y en cuanto a la parte lumbar, el doctor Cruz el año pasado en el Spine Webinar 26, igual de este canal, habló justamente de lo que es el abordaje retroperitoneal. Su tema fue las complicaciones transoperatorias y postoperatorias en abordaje retroperitoneal por vía anterior en columna lumbar, donde abordó de forma muy vasta lo que fue la artroplastía a nivel lumbar y la artroplastía híbrida justamente a ese nivel. Además de que compartió la experiencia propiamente del doctor Santos en cuanto a este tema, por lo cual estos temas pues ya estarían de más tocarlos ahorita en este momento. Entonces vamos a abocarnos, como el doctor lo comentó, a lo que es la artroplastía híbrida cervical. Sin embargo, vamos a tomar algunos puntos que son importantes para la comprensión actual del tema. Entonces empezamos con esta imagen donde básicamente pues nos abocamos un poco a lo que es la evolución de las técnicas que se han utilizado en cuanto a este procedimiento, desde lo más clásico que fue la técnica de Cloward, que allá por 1950, para el tratamiento de la espondilodicitis y la hernia a nivel del disco cervical, recordando que retiraba el disco y colocaba injerto óseo para generar una artrodesis a ese nivel y pues dar estabilidad y quitar los síntomas de los pacientes. Posteriormente llegamos a lo que fue la introducción de las cajas intersomáticas y de las placas que poco a poco con diferentes materiales pues fueron ocupando el lugar de esta técnica que aunque actualmente sigue siendo utilizada, en este momento lo más utilizado pues sigue siendo justamente ese tipo de procedimientos de la artrodesis con cajas intersomáticas que pueden complementarse con o la presencia de placas. Y actualmente, y hablando en cuanto a cronología, pues lo más nuevo, lo más reciente, por así decirlo, pues es justamente la artroplastía a nivel cervical. Este tipo de procedimientos pues no se originaron tal cual a ese nivel, sino que empezaron a generarse a nivel de lo que fue la columna lumbar y justamente la hibridación lumbar tomó primero parte. Justamente el doctor Santos pues también tiene una base experiencia en este tipo de procedimientos y fue donde empezó su práctica. De los casos que se comentaron con el doctor Cruz el año pasado, pues el doctor empezó justamente con ello y de aquí por la buena experiencia que tuvo, lo trasladó a lo que fue la parte cervical, que justamente es lo que vamos a ver en este episodio. Bueno, hay que empezar justamente con este video. Vamos a ver lo siguiente, que el hibridaje, bueno, que la artroplastía o las prótesis cervicales lo que tratan de hacer es imitar la movilidad del disco natural en cuanto a la flexoextensión y la lateralización de este. Hay que ver que la artroplastía pues tiene como una ventaja, por así hablarlo, de la fusión, de que a la fusión pues evita la sobrecarga que tiene cuando se artrodesan los niveles cervicales. Y esto se traduce en que los niveles adyacentes pues se verán en teoría menos afectados, generando lo que es una disminución en la patología de la enfermedad del segmento adyacente, que como tal es el estandarte de uso o el estandarte por el cual se mueve este tipo de implantes. Aquí justamente en este video pues vemos cómo se ve, a diferencia de más limitada lo que es la artrodesis con respecto a lo que sería un implante inmóvil, en este caso que sería la prótesis cervical. Vamos a tocar rápidamente unos puntos en cuanto al tipo de implantes que hay actualmente en el mercado. En el mercado existen tres tipos de implantes que se basan en qué grado de libertad en cuanto al movimiento van a ofrecer, siendo los constreñidos los que menos grados de libertad van a ofrecer y que únicamente van a dar movilización en dos ejes, que sería la flexoextensión y en algunos casos la lateralización, que es lo que aquí ejemplifica la imagen en el rubro A. Posteriormente, pues tenemos lo que van a ser las semiconstreñidas y las no constreñidas. Las semiconstreñidas va a ser un intermedio entre la constreñida y lo no constreñido. Lo no constreñido son las prótesis que van a tener mayor movilidad y las semiconstreñidas van a tener una movilidad que no va a ser tan amplia como las no constreñidas, pero tampoco va a estar tan limitada como las constreñidas. Aquí el punto importante a diferenciar es que entre la constreñida y la semiconstreñida y no constreñidas es que estos dos implantes agregan aparte un movimiento de traslación, haciendo que los movimientos sean mucho más naturales a nivel cervical y generando una menor tensión también a nivel de las estructuras aledañas. Actualmente, el tipo de prótesis que más se utiliza son las semiconstreñidas por ofrecer ese punto medio sin ser tan restrictivas y sin tener una movilidad tan marcada.
Las constreñidas son las que en un inicio se empezaron a utilizar en mayor nivel, siendo la prótesis de Bryan la que se empezó a utilizar de forma masificada con buenos resultados y la que por tiempo se ha utilizado más en el mercado. Sin embargo, actualmente pues las semiconstreñidas le han ocupado ese lugar. En este video hablamos justamente de esto. Habla de un esquema donde nos ponen una gráfica donde miden lo que es la fuerza y el rango de movimiento que van a generar los diferentes implantes. Empezamos con lo que es el disco natural. El disco natural vamos a ver que va a tener una fuerza y un rango de movimiento que, si vemos en la gráfica, va a ser bastante suave y constante. A razón de que cuando termine el movimiento, vamos a ver que termina justamente en la zona neutra. El siguiente caso habla de lo que es una prótesis semiconstreñida, que es la gráfica que a continuación representa. Si vemos en la gráfica, aunque la fuerza aplicada para el movimiento es básicamente la misma, vamos a ver que no va a ser tan suave ni tan constante a comparación del disco natural. Sin embargo, va a terminar en una zona neutra muy similar a lo que lo hace el disco natural. Caso contrario, las prótesis no constreñidas, que es el siguiente esquema, van a tener un rango de movimiento que es muy característico, donde aunque la fuerza sigue siendo la misma, el rango de movimiento es muchísimo mayor y más brusco a nivel de la flexo-extensión, lo que hace que al final del movimiento pues no termine tan cerca en la zona neutra y esto genera unas cargas a nivel de lo que es los ligamentos y el tejido muscular. Por ese motivo se considera que las semiconstreñidas actualmente son un poco más fisiológicas a comparación del disco natural que las no constreñidas. Las indicaciones actualmente ya están descritas, incluso el LAO tiene un manual que habla justamente de ello y de forma de resumen pues son las siguientes. Obviamente deben de ser pacientes jóvenes. Jóvenes no estrictamente hablando en cuanto a la edad del paciente, sino en cuanto a la salud articular de los segmentos, porque vamos a ver que en las diferentes series publicadas a nivel global, las edades, aunque sí concluyen que son pacientes más jóvenes de forma etaria, los hay desde pacientes muy jóvenes hasta pacientes de edades ya bastante avanzadas. Entonces, realmente aquí el punto más importante en cuanto a esto es que tenga una muy buena salud articular. Si tiene una salud articular buena, aunque su edad sea un poco avanzada, se puede considerar un candidato para este tipo de procedimientos. Que tenga una radiculopatía o mielopatía que únicamente sea por presencia de patología discal. Si tiene lesiones a nivel óseo o a nivel retrovertebral o que no sea a nivel del disco, pues este tipo de procedimiento no lo va a resolver. Que los cambios espondilópticos estén en estadios iniciales, porque si tenemos estadios muy amplios, vamos a ver que aquí ya igual el procedimiento no va a ser tan eficiente como lo sería, por ejemplo, la artrodesis. Que la hernia sea una hernia blanda tratable, que obviamente tengo una falla de tratamiento conservador por un mínimo de 3 meses, que es lo que la gran mayoría de las guías de práctica nos recomiendan. Los niveles pues van de C3 a C7 y que tenga una flexo-extensión segmentaria con un mínimo de 4 grados y una altura mínima discal de 10 milímetros para que el implante, que en general es un poco mayor a las cajas intersomáticas, pues se pueda aplicar de forma adecuada y no haya tanto error al momento de su colocación. Que evidentemente que no tenga una artrosis facetaria, porque si tiene artrosis facetaria, vamos a ver que este procedimiento pues, eventualmente no va a resolver ese tipo de patología. Y en cuanto a los niveles, 1 o 2 niveles es lo que la literatura actual apoya más. En este punto ahorita vamos a tocarlo más a fondo porque es un punto de mucha polémica que sí debemos de abordar. Las contraindicaciones, pues si un paciente está inestable, no es candidato a este procedimiento. Cuando tenemos una espondilosis con una pérdida en altura discal y una movilidad menor a 2 grados, también se considera que el procedimiento no es apto para este paciente. Aquellos que tienen estenosis congénita tampoco entran en este grupo de pacientes candidatos a. Cuando tenemos ossificación del ligamento común posterior, si tenemos mielopatía por compresión retrovertebral y un dolor axial solamente, pues ya sabemos que este procedimiento al actuar únicamente en el disco intervertebral, pues no lo va a resolver. La osteoporosis es importante porque la osteoporosis se ve asociada a lo que sería el hundimiento o la subsidencia del implante. Por lo tanto, un paciente con osteoporosis pues tampoco se considera un buen candidato para este tipo de procedimientos. Evidentemente que tenga una infección en curso o condiciones que limiten el acceso también podrían contraindicar lo que vendría siendo la aplicación de este implante. En cuanto al abordaje, pues el abordaje utilizado es el abordaje clásico que Robinson describió. En este caso, pues tenemos un abordaje de tipo horizontal. Esto pues ya va a depender mucho de las escuelas y también del cirujano. En turno, en este caso, pues aquí lo que nosotros optamos por es una herida de tipo horizontal. Aquí tenemos la flecha
negra que apunta hacia la parte cefálica del paciente, esta vendría siendo la parte más medial de lo que es la región del cuello, y la flecha roja apunta hacia lo que es la parte derecha del paciente, lo estamos viendo desde frente, y esto justamente es el marcaje quirúrgico de lo que vendría siendo el abordaje. Y aquí en la imagen de su lado derecho vemos lo que es el implante ya montado en lo que va a ser su instrumental de colocación. En este caso, la foto que vemos es de una prótesis no constreñida, que es la que en nuestra experiencia también es la que hemos utilizado. Ya en esta imagen tenemos pues ya la prótesis básicamente colocada. Algo bien importante cuando colocamos ese tipo de implantes es que el centraje y su colocación tiene que ser minuciosamente adecuado. Tenemos que tener un campo de visión muy vasto, que veamos justamente todo lo que estamos tocando, que veamos todo lo que estamos retirando y que veamos cómo va a quedar el centraje del implante. Aquí igual la flecha de color negro apunta hacia la parte cefálica y la roja hacia lo que vendría siendo la derecha del paciente. Pues en el fondo se ve cómo está adecuadamente colocada ya la prótesis en ese segmento cervical que fue intervenido. Los estudios de imagen son obligatorios tanto en la parte transquirúrgica como en la parte postquirúrgica para ver cómo quedó centrado este implante. Porque esto es muy importante cuando hablamos de la falla, que es lo que va a relacionarse mucho a las complicaciones en el que más adelante vamos a estar viendo. Entonces, neutra, flexión y extensión serían las proyecciones obligatorias, y una AP también nos ayuda bastante para ver cómo quedó este implante. Aquí tenemos en su imagen del lado izquierdo una radiografía en flexión y del lado derecho una radiografía en extensión. Aquí vemos lo que es la colocación de un implante móvil, la prótesis semiconstreñida, que lo que vamos a ver justamente en esas proyecciones dinámicas es cómo en la flexión tiene que generar un bostezo posterior y en la extensión un bostezo anterior, que nos habla que la prótesis en efecto está teniendo una movilidad adecuada. Si no encontráramos este tipo de cambios radiológicos, pues simplemente la prótesis no está moviéndose y no está cumpliendo su función, lo que sería indicación de revisar este tipo de implantes. Y aquí tenemos la radiografía postquirúrgica de la paciente, ya después de que cicatrizó bien la herida. Lo que vamos a ver pues que la paciente tiene una muy buena movilización. Evidentemente la clínica suele mejorar bastante, y la cicatriz pues es una cicatriz bastante estética que pues al paciente le genera bastante satisfacción porque no es prácticamente visible. Ahora, vamos a tocar este punto importante. ¿Cuántos niveles hay que intervenir? Actualmente la literatura o la mayoría de los estudios apoyan a que 1 o 2 niveles deberían de ser los máximos a intervenir. Vamos a ver lo siguiente. Dicen que un nivel suele tener excelentes resultados siempre y cuando la técnica de colocación sea la adecuada. Se mantiene una biomecánica y por lo tanto una movilidad, por lo que los resultados clínicos y funcionales suelen ser excelentes. Cuando tenemos 2 niveles, los resultados empiezan a ser un poco más variables. ¿Por qué? Aunque la movilidad se ve conservada, si el centraje y la coincidencia de los 2 implantes que se colocaron no es exacta, vamos a ver que van a empezar a tener alteraciones que van a llevar a una biomecánica alterada. ¿A qué hacemos referencia a esto? Aquí en las imágenes de abajo vemos justamente lo que vendría siendo en el centro una radiografía lateral de un paciente el cual fue intervenido a nivel 4, 5 y 5, 6. Se le colocaron prótesis cervicales tipo semiconstreñidas, y vamos a ver que aquí tenemos un centraje muy parecido de las 2 prótesis. Entonces, cuando tenemos una flexión, vamos a ver que los bostezos que generan son simétricos. Al igual que la extensión, el bostezo anterior es prácticamente igual en los 2 niveles. A esto hacemos referencia de que cuando tenemos ya 2 niveles que son intervenidos, el centraje debe de ser muchísimo más preciso, porque si tenemos un centraje inadecuado en cualquiera de los 2 implantes, vamos a ver que la biomecánica se va a empezar a ver alterada y por lo tanto el paciente puede empezar a tener alteraciones. Por eso es que en 2 niveles los resultados no suelen ser a veces tan homogéneos como en un solo nivel. ¿Qué pasa cuando son 3 niveles? Actualmente la literatura no lo recomienda, o la gran mayoría de los artículos no lo recomiendan de forma amplia. Anteriormente se consideraba, cuando empezamos a colocar ese tipo de implantes, que principalmente fueron los no constreñidos, se comentaba que pues se podía colocar hasta en 3 niveles o más. Sin embargo, se fue viendo que los pacientes posteriormente empezaban a tener dolor. ¿Por qué? Justamente por lo que comentábamos anteriormente. Al agregarse un implante más, la colocación debería ser aún más exigente y más precisa. ¿Por qué? Porque vamos a ver justamente aquí en la imagen, en la radiografía lateral, en su lado izquierdo, cómo tiene los 3 implantes. Esa es una proyección en neutro. Y vamos a ver que el implante más
superior tiene un bostezo anterior y vamos a ver que los implantes más inferiores van a tener un bostezo posterior. Eso quiere decir que estando aún en neutro, el centraje del implante superior no coincidió con el centraje de los implantes inferiores y por lo tanto ya el movimiento aquí se ve alterado. Esto genera evidentemente una hipermovilidad, la biomecánica se empieza a ver alterada y por lo tanto genera un mal balance sagital que al paciente le empieza a generar complicaciones. De esto ya hay artículos que hablan claramente de ello y pues actualmente no es la recomendación más amplia. Se dice que de 1 a 2 niveles es lo que mejor resultado suele dar. Si a nuestro constructo, en cuanto a prótesis móviles, le agregamos un implante que es fijo, es cuando ya hablamos propiamente de un hibridaje cervical. ¿Cuál es la ventaja del hibridaje cervical por sobreponer, por ejemplo, dos prótesis móviles? Se ha visto que con el hibridaje cervical, al colocar un implante rígido y uno móvil, la biomecánica se ve muchísimo más mantenida. Esto le genera una satisfacción tanto a corto plazo como a largo plazo al paciente bastante homogénea. Podemos pensar, oye, pero pues se supone que colocar un implante móvil, su función es justamente que la columna pues se mantenga móvil. Sí, pero hay que recordar que la artrosis en un solo nivel cervical pues no genera una limitación muy marcada en cuanto a la movilidad. Básicamente podría considerarse en algunas ocasiones imperceptible. Entonces, cuando ya agregamos 2 niveles o 3 o más, es cuando empezamos a ver que sí ya la movilidad se empieza a ver alterada de forma importante. Por eso es que si asociamos un implante fijo y uno móvil, se hace una especie de compensación, lo cual genera resultados que suelen ser en general un poco mayores en cuanto a los síntomas del paciente en el corto plazo y también se ha visto una cierta ventaja a largo plazo. En esta radiografía tenemos dos colecciones de imágenes. En su lado izquierdo tenemos unas radiografías en flexión y extensión de un paciente masculino de 42 años, el cual contaba con cervicalgia de larga evolución, datos de radiculopatía con irradiación a la extremidad pélvica, torácica derecha, sin datos de mielopatía. Se lo tomaron radiografías y lo que se encontró pues fueron datos espondilóticos a nivel de C5, C6 y C6, C7, con disminución de lo que es el agujero de conjunción a nivel de 5, 6. Justamente a nivel de la extensión, pues vemos justamente los mismos cambios. Se le tomó una resonancia magnética, que en este caso no la pudimos recabar porque el paciente la traía en físico en ese momento, pero en la resonancia se veía únicamente una protrusión, la cual era más marcada a nivel de 5, 6, sin tener datos mielopáticos como tal. Entonces, el paciente se consideró candidato para hacérsele una hibridación cervical. Y en esta imagen de su lado izquierdo vemos ya las imágenes postquirúrgicas, donde tenemos los dos implantes ya colocados. Y con respecto a esto vale la pregunta de ¿en qué nivel debería de colocarse el implante fijo y en qué nivel el implante móvil? Esto tiene que ver con lo que los estudios también han comentado con respecto a la enfermedad del segmento adyacente. Sabemos que una de las grandes ventajas que ofrece justamente la prótesis cervical es disminuir esta complicación. Entonces, se sabe que el segmento que más suele generar segmento adyacente suele ser el suprayacente. Por eso es que a este nivel, en el segmento superior, es por donde generalmente tiene que colocarse, se suele colocar el implante móvil y por debajo lo que vendría siendo el implante fijo o la artrodesis. Aquí en esta... Aquí tenemos igual una radiografía esta es una paciente femenino, la cual tenía 50 años de edad, que te igual acudía por presencia de cervicalgia de larga evolución y paredes en la extremidad torácica derecha. Se le tomaban sus radiografías y igual encontramos cambios espondilóticos a nivel de lo que vendría siendo 5, 6 y 6, 7. Entonces, a la paciente pues igual se consideró que era candidata para lo que vendría siendo un hibridaje cervical. Y aquí también tenemos ya las imágenes postquirúrgicas del procedimiento. Vamos a ver que en la proyección de extensión tiene un bostezo anterior bastante bonito y en lo que vendría siendo la radiografía en flexión, pues aunque no se ve tanto el bostezo a este nivel en el transquirúrgico, pues se veía que se tenía un bostezo adecuado. Algo también importante siempre en cuanto a las proyecciones es que a veces no se alcanza a ver mucho el movimiento,
Pero pues como ya les comentábamos, en el transquirúrgico siempre se verifica que el movimiento sea adecuado. Posteriormente, pues la paciente siguió acudiendo a revisiones y vio que el implante sí estaba móvil. Y en la proyección AP, aquí vemos cómo está bastante bien colocada, igual la prótesis. Lo que les comentábamos, el implante móvil por lo general suele ir en la zona superior y el fijo en la zona inferior. Es una cirugía que también es útil para lo que vendría siendo la cirugía de rescate. En este caso tenemos un antecedente de una paciente femenina de 63 años de edad, la cual ya tenía o acudió con nosotros con la presencia de una fusión a nivel de C6, C7, la cual se resolvió anteriormente con la colocación de injerto óseo y una placa anterior. Luego, 3 años después empezó nuevamente con radiculopatía en extremidad torácica izquierda, acudió con nosotros, se valoró, se tomaron las placas pertinentes y se observó una espondilosis a nivel de C5, C6, datos sugerentes de que estaba desarrollando o ya había desarrollado una enfermedad de segmento adyacente. La paciente se protocolizó, se tomaron estudios complementarios para corroborar el diagnóstico y entró a cirugía donde se le colocó una prótesis a nivel de C5, C6, una prótesis móvil. Por lo tanto, ya aquí el constructo pues, se considera que terminó siendo un hibridaje cervical. Actualmente la paciente, pues, la última consulta fue hace 4 años, y ya posteriormente no regresó, pero pues ya no refería ningún tipo de sintomatología, y pues evidentemente al no regresar, pues nos dice que la paciente actualmente continúa. Ahora, con estas radiografías, lo que queremos demostrar es que aunque lo recomendado es que el implante móvil sea en la parte superior y el implante fijo en la parte inferior, tampoco es totalmente restrictivo. Aquí igual este fue un paciente que se sometió a un hibridaje cervical y vamos a ver que aquí la colocación de los implantes está a la inversa. ¿Por qué? Algo bien importante a considerar es que por lo general las prótesis móviles suelen tener un tamaño mucho mayor a comparación de las cajas intersomáticas. Entonces, si vemos que el espacio intersomático o el espacio discal es muy pequeño en alguno de los segmentos como para poder colocar el implante móvil, pues en esta ocasión se puede optar por colocar el implante fijo, que en este caso pues fue lo que se hizo, porque aquí, al momento de tratar de meter el implante móvil, pues vimos que el espacio estaba muy reducido, entonces se resolvió colocando ahí el implante fijo y el implante móvil en la parte de abajo. El paciente tuvo una muy buena resolución postquirúrgica, los Sí, mijo. síntomas desaparecieron prácticamente y su seguimiento pues fue de aproximadamente 4 años sin tener ningún tipo de reaparición de los síntomas y pues con buenos controles radiológicos posteriores. Entonces, aunque es lo recomendado, pues tampoco es totalmente restrictivo. Sí se pueden colocar de forma inversa, pero van también muy encaminado al tamaño del implante y al espacio intersomático que tengamos disponible. Son cirugías que, como comentábamos, también son importantes para lo que es el rescate a nivel cervical. Esto también fue una paciente femenina a la cual acudió con nosotros y que ya tenía atravesados los niveles cervicales 4, 5 y 5 y 6. No, perdón, 3, 4 y 4 y 5. Y que eventualmente empezó a generar otra vez síntomas de radiculopatía, con pérdida, un poco de pérdida de fuerza y dolor axial importante. Se tomaron placas de rayos X prequirúrgicas y pues lo que se encontró es que tenía a nivel de 5, 6 y 6, 7 hiatos espondilóticos importantes. Entonces se sometió igual a un hibridaje cervical donde el implante fijo se colocó en la parte superior y el móvil en la parte inferior, igual por el espacio intersomático disponible, pues la paciente tuvo una muy buena resolución. Entonces también son cirugías que para ese tipo de situaciones pueden ser aplicados con buenos resultados clínicos y funcionales. Aquí pues en las imágenes de su lado izquierdo vemos cómo el movimiento de la prótesis está presente. ¿Qué es lo que dice la literatura en cuanto a los resultados clínicos funcionales en este tipo de procedimientos? Actualmente ya hay varios estudios, la mayoría provenientes del continente asiático, que es donde ahorita también está muy en auge todo este tipo de procedimientos, y hacen mucha comparación inevitablemente con lo que es la fusión pura, porque pues evidentemente ya sabemos que la artrodesis cervical con caja pues actualmente sí es el gold standard.
Los resultados que arrojan estos resultados pues son muy similares a largo plazo, pero en la gran mayoría de los artículos se reporta una mejoría mayor a corto plazo en relación a la prótesis cervical, sea en modalidad simple o en su modalidad híbrida. De esto vamos a hablar justamente en los siguientes apartados. Con respecto a ello, nosotros también realizamos una revisión a 5 años de los casos que teníamos en el Hospital Ruber, todos operados por el doctor Santos. Hicimos un análisis estadístico y este artículo pues también fue publicado en el presente año en la revista de Lancico para su consulta a los que les interese este tema. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Rápidamente, en cuanto a la parte de estadística, de los 100 pacientes que estudiamos, la mayoría fueron mujeres, sabiendo que, pues evidentemente, la espondilosis es una enfermedad que afecta más a este sexo. El 39% fueron hombres, la mediana de edad fue de 52 años, con una desviación estándar de 8.9 años. El paciente más joven que se operó tenía 33 años y el paciente con la edad más avanzada tenía 74 años. Johnny. Del total de los pacientes operados, el 55% se le realizaron artroplastías híbridas, o sea, en 2 niveles cervicales, y al 45% se le realizó únicamente artroplastia cervical en un solo nivel, con prótesis móvil. El nivel más intervenido, pues es el que ya conocemos todos, el C5, C6, que es el nivel que más se ha afectado en este tipo de patologías, abarcando el 86%, asociado en un 55% a otros niveles cervicales que en su mayoría eran C6, C7 en un 52% y C4, C5 en un 18%. En cuanto al balance sagital de esos procedimientos, sí, hicimos unas mediciones donde lo que tomamos como parámetros fue la lordosis cervical, recordando que los valores van de 20 a 40 grados, y teniendo un valor promedio de 26.9 grados, y también el eje vertical sagital, que hay que recordar que va entre los 6 y los 28 grados, que en este caso nos arrojaba un promedio de perdón, un promedio de 16 grados. Otros parámetros que medimos fue la pendiente de T1 y la pendiente de C7, recordando que la forma de medirlo pues es tomando la plataforma superior de T1 y de T7 y de ahí mandando un horizontal, teniendo un resultado a nivel de C7 de 28 y de T1 de 30, que está justamente dentro de los rangos, recordando que son de 20 a 40 grados. También medimos lo que fue el ángulo espinocranial, recordando que este ángulo se mide desde lo que viene siendo el centro de la silla turca hasta el centro de la plataforma inferior de C7 y de este se va hacia la pendiente posterior teniendo un valor que va de los 74 a los 92 grados aproximadamente y en este caso tuvimos un resultado que apuntó 75 grados. Al momento de realizar ese tipo de mediciones en diferentes pacientes, pues encontramos que el balance sagital pues, se veía bastante respetado al momento de colocar los implantes. Sin embargo, conforme iba pasando el tiempo, algunos parámetros se iban modificando de forma leve sin llegar a ser realmente patológicos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues vemos que los pacientes suelen tener una mejoría clínica y una mejoría funcional bastante importante. Encontramos que el EVA se redujo en un promedio de 4 puntos. Los síntomas a mediano y largo plazo se mantenían a la par con lo que las diferentes series en cuanto a artrodesis han reportado. Esto ya lo reportó Nuley y también Finland en sus estudios pertinentes. En cuanto a la movilidad prematura, se encontró que sí, en la artroplastía simple y el hibridaje, tiene una movilidad prematura muchísimo mayor a nivel de estos procedimientos a comparación de la artrodesis. Esto va a hacer que los pacientes tengan un retorno a sus actividades deportivas y laborales mucho antes a comparación de la artrodesis y eso le genera al paciente una gran satisfacción. Hay que recordar que en artrodesis pues muchas veces al paciente se le indica una movilización que no sea tan brusca
para justamente permitir que la integración ósea pues, sea la más adecuada. Y esto pues sabemos que a veces puede generar en el paciente un poco de contractura muscular, lo que pues a veces le llega a generar un poquito de dolor en el postquirúrgico. Algo importante de este procedimiento, bueno, de este estudio que realizamos, es que este estudio lo realizamos en población que pues, es española. Y española, entre comillas, porque una buena parte de esta población también era población de origen latino, sabiendo que en España, pues casi toda la población, trabaje o no trabaje, está asegurada por el medio privado. Allá, pues, la forma en la que se asegura la población es un poco diferente acá a lo que vemos en México. Entonces, allá básicamente cualquier persona va a estar asegurada en el medio privado. Entonces, muchos pacientes, una buena parte de ellos eran latinos. Pero, pues evidentemente, allá en esa parte del globo vamos a ver que el sobrepeso no es tan constante a comparación de lo que vemos aquí en México. Además, es una población que de forma cultural realiza muchísimo más ejercicio y esto es importante porque muchos pacientes, incluso de edades muy avanzadas, vamos a encontrar que todavía realizan deportes de manera bastante intensiva, incluso en algunos casos de forma semiprofesional por puro gusto. Entonces, para ellos, el poder movilizarse, el poder integrar sus actividades deportivas de forma muy prematura, les generaba un muy alto grado de satisfacción, cosa que en la artrosis pues muchas veces no podemos ver de forma tan marcada. Nosotros en el protocolo pues les indicábamos que podían empezar el movimiento y la actividad deportiva tan pronto la cicatriz estuviera totalmente, la herida estuviera totalmente cicatrizada. La estancia prohibida en nuestro recinto pues era de 3 días por protocolo, sin embargo veíamos que al primero al segundo día posquirúrgico el paciente ya tenía una mejoría considerable y muchas veces nos pedían el alta, pero pues por protocolo les dejábamos los 3 días. En cuanto a complicaciones, aquí es importante hablar que un buen número de complicaciones que la literatura global reporta son per se o propias del abordaje. No son como tal per se del implante o de los implantes, sabiendo que pues la forma en la que se colocan pues es utilizar este abordaje que también se utiliza para la colocación de implantes fijos. Entonces, ¿qué es lo que reporta la literatura global actualmente? Vamos a ver que el que tiene mayor número en cuanto a porcentajes va a ser la disfagia y la disfonía transitoria, que puede ser de forma aislada o de forma combinada, con hasta un 32%. Las infecciones superficiales abarcan un 2.9 hasta un 10.3%, dependiendo de la serie que consultemos. Y algo importante en cuanto a la disfagia y la disfonía es que mientras más niveles abordemos, mayor suele ser el rango de complicaciones y la tasa de esa complicación. El hematoma tiene una tasa de complicaciones del 5.6%, la lesión esofágica abarca el 1%, el síndrome de Forner del 0.2 hasta el 4%, la migración o luxación del implante, que eso sí viene siendo una complicación propia hablando de la artroplastía, abarca desde el 1 hasta el 6.9% en las diferentes series publicadas. La enfermedad del segmento adyacente es importante porque vamos a ver que Robertson publicó en su artículo que había un promedio de 3.4% de los pacientes sometidos a artroplastía que van a generar enfermedad del segmento adyacente. Algo contrastante a lo que Hillebrand dice en cuanto a la artrodesis. Él menciona que en la artrodesis tenemos un promedio de 2.9% de forma anual y que es de forma sumativa también. Y lo que también encontró Vital y Baba en sus trabajos respectivos, dicen que de un 20% hasta un 30% de los pacientes que someten a artrodesis van a tener enfermedad del segmento adyacente con síntomas clínicas en algún momento, pero del total solamente el 15% van a requerir algún tipo de cirugía por esta patología. Viendo desde este punto, pues sí, aquí sabemos que la artroplastía tiene justamente esa ventaja por sobre la artrodesis, sea en su modalidad simple o modalidad híbrida. Viéndolo desde otro punto, Kim y sus colaboradores hicieron un estudio donde ellos proponen que esto supone un menor número de intervenciones y que a futuro, pues evidentemente también supone un determinado ahorro financiero tanto para el medio privado como para las instituciones que llegan a colocar ese tipo de implantes. En cuanto a la osificación heterotópica, Mere y Sochomal en sus series respectivas reportan una tasa del 8 hasta el 18%. Sin embargo, lo que ya sabemos, un implante móvil al momento de osificarse, pues se comporta como si fuera un espaciador intersomático, una caja cervical, por lo que en la gran mayoría de los casos pues no va a requerir ningún tipo de procedimiento extra más que la pura vigilancia.
Con respecto a esto y el estudio que nosotros realizamos, ¿qué fue lo que encontramos? Nosotros tenemos la siguiente caucásica. De complicaciones transquirúrgicas tuvimos a 3 pacientes. De ellos, uno fue una lesión de la arteria vertebral, y la literatura reporta que está presente hasta en 1.4%. Aquí básicamente coincidimos con este porcentaje. El sangrado se observó en el transquirúrgico, en ese mismo momento se reparó por puro tamponamiento, resolvió de forma adecuada y el procedimiento continuó de forma normal. La otra complicación fue una lesión esofágica. Igual, la literatura actual demarca que esta complicación se da hasta en un 1%, y en este número pues también estamos básicamente nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Que el paciente salió de quirófano, no se encontró nada anormal. Sin embargo, 3 días posteriores a la cirugía, el paciente empezó a presentar hematemesis y dolor. Se hizo interconsulta con lo que fue cirugía general, le hicieron una endoscopía y se observó la lesión. Y entró a cirugía posteriormente al otro día, donde el cirujano general pues reparó esta complicación. Y de ahí en fuera pues el paciente tuvo seguimiento por el servicio de forma conjunta, teniendo una buena resolución del cuadro en cuanto a la lesión esofágica y también en la parte cervical, y pues posteriormente ya no presentó ningún otro tipo de complicación. En cuanto al síndrome de Horner, igual tuvimos un paciente que lo presenté y él mismo remitió con tratamiento médico. En cuanto a ello, pues la literatura reporta un promedio del 0.2 hasta el 4%. Y pues lo mismo, el tratamiento pues fue netamente médico, teniendo una buena resolución del cuadro en un mes después de que empezó con el tratamiento. En cuanto a complicaciones transitorias, que en este caso nosotros consideramos a la disfagia y la disfonía, tuvimos un 18% en nuestra serie. Esos pacientes, pues como en prácticamente todos los centros, pues se trataron de forma médica, con hidratación, terapia y termoterapia, terapia física y termoterapia, teniendo una buena resolución hasta un máximo de 3 semanas. En cuanto a los hematomas, tuvimos 2 pacientes que presentaron esta complicación. Pacientes que evidentemente empezaron a tener un poco de alteraciones en cuanto a respirar y tragar, que fueron poco a poco empeorando, hasta que requirieron una visita al departamento de urgencias, donde se nos interconsultó, y pues la resolución únicamente fue retirar las grapas en quirófano, drenar el hematoma y vigilarlo por 2 días. Posteriormente a ello, pues los pacientes tuvieron una buena evolución y no requirieron otro tipo de tratamiento. Infecciones superficiales, tuvimos un 2% o 2 pacientes que lo presentaron. Igual el tratamiento fue curaciones, antibiótico, todo totalmente médico, sin tener que requerir un ingreso quirúrgico, con una buena resolución en ambos casos, sin requerir más allá que lo que se realizó de por mí. La luxación protésica lo reportamos en un caso, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Segmento cervical adyacente, tuvimos 2 pacientes que lo desarrollaron. Sin embargo, de ellos, solo uno requirió una nueva reintervención, y en ese caso lo que se hizo pues fue retirarse, colocarse una caja intersomática, una buena resolución del caso. El otro desarrollo, la clínica que tenía no está marcado como para haber considerar meter la cirugía. De hecho, el paciente actualmente pues sigue sin requerir tratamiento biológico, aunque la patología pues sí, ya la tiene desarrollada. Síntomas refractarios, tuvimos un total de 5 pacientes que los presentaron, hablando en cuanto a presencia de dolor, en un 9%, y lo que vendría siendo la presencia de parejas. Sin embargo, en todos los casos, la disminución fue importante como para considerar una reintervención. En cuanto al dolor, aquí sí tuvimos 2 pacientes que requirieron una reintervención, y estos pacientes únicamente lo que se les hizo fue una risólisis por radiofrecuencia, la cual arrojó unos buenos resultados en estos pacientes, que en nuestra experiencia pues es una resolución bastante buena para este tipo de complicaciones. Y de reintervenciones totales tuvimos un número de 5, siendo una la lesión esofágica, las 2 risólisis facetarias que se realizaron, la luxación, de la cual vamos a hablar más adelante, y la reoperación por enfermedad del segmento adyacente, donde se le colocó la intersomática. Aquí tenemos la radiografía también de
que fue un paciente con nocicepción, como en la parte anterior y posterior, pues formó lo que son puentes óseos y por la prótesis prácticamente ya está inmóvil. Sin embargo, como comentábamos, una prótesis atravesada, al final de cuentas se comporta como un espaciador intersomático, por lo tanto el paciente que realmente no desarrolló ningún otro síntoma, y pues no requirió ningún tipo de intervención más que la vigilancia periódica. Con eso tenemos un pequeño estigma, y es que muchas veces se llega a comentar que las prótesis móviles, a final de cuentas, son espaciadores muy caros. Sin embargo, ya con los resultados que hemos estado viendo y lo que la literatura actualmente dice, es que si se coloca de forma adecuada, esto no tiene que ser la regla. Y de hecho, la tasa de este tipo de complicaciones suele ser bastante baja, abarcando únicamente del 1 al 3% en las series actuales, siempre y cuando el implante sea colocado de forma adecuada. Con respecto a las complicaciones, vamos a ver que Sabras y Sullivan en el 2022 publicaron este artículo donde pues, propusieron un sistema para clasificar las fallas del implante móvil cervical en 6 tipos, que son los que vemos justamente en este cuadro. Si bien no se ha utilizado mucho porque es reciente el artículo, es interesante porque algo importante que ellos ponen en este algoritmo en cuanto a los tipos de falla es que también dan unas recomendaciones en cuanto al tratamiento cuando se presentan este tipo de fallas. Así vamos a ver que el primer tipo de falla es la estenosis, una estenosis refractaria que puede ser en el canal central o foraminal. El tipo 2 es la migración del implante, que puede ser una extrusión o una luxación pura o una falla como una fractura en los platillos cervicales donde se colocaron. El tipo 3 nos habla de una falla de tipo inestabilidad, donde vamos a ver que podemos encontrar el aflojamiento mecánico, el aflojamiento séptico y la ruptura o falla del implante per se. El tipo 4 es cuando tenemos que el implante ha dejado de tener movilidad. El tipo 5, cuando tenemos errores en la implantación, ya sea por una mal posición, una mala implantación al momento de colocar el implante o por colocar un implante de un tamaño inadecuado en el nivel que se está interviniendo. Y el tipo 6 nos habla de lo que vendría siendo un desgaste, que puede estar asociado con osteólisis o sin osteólisis, como les comentaba. Lo relevante, lo importante e interesante de este estudio es que ellos también dan recomendaciones de qué es lo que se puede realizar como resolución cuando se presenta cada una de estas complicaciones. Hablando en cuanto a otra complicación que nosotros también tuvimos, vendría siendo lo que es la luxación del implante. Vamos a ver que la migración o luxación, la luxación está presente en las series del 1 hasta el 6.9%. Con respecto a esto, nosotros hicimos también un reporte de caso y una revisión bibliográfica, y lo que reportamos fue lo siguiente. Encontramos que de los 27 casos, incluyendo el de nosotros, que están reportados en la literatura oficial actualmente, la variante más frecuente en la luxación es la anterior y no la posterior, como en algunas situaciones se llegaba a creer que era. Suele ser a razón de 1.8 sobre 1. Y algo que es importante a considerar es que aunque una buena parte de los implantes que se han luxado han sido prótesis de Bryan, que por lo general tienden a irse hacia la parte posterior, pues únicamente han abarcado 7 casos de los 27 disponibles en la literatura. Los demás, que son de diferentes marcas, tienden o han tendido a irse hacia la parte anterior. Se ha reportado más frecuente en mujeres que en hombres a razón de 2 sobre 1. Los niveles que más se han visto afectados y por orden de frecuencia han sido C5, C6, que ya sabemos que es el nivel cervical más intervenido por ese tipo de patologías, C4, C5 y C6, C7. El tiempo en el que se ha presentado la luxación desde que se pone el implante es muy, muy heterogéneo, desde el mes hasta los 36 meses en la serie, en el caso más largo. Y la luxación se mueve un promedio de 2 a 3 milímetros. Este dato, vamos a ver que en la gran mayoría de las series, en una buena parte de las series, no lo reportan, pero los que lo reportaron fue lo que más o menos promediaron de 2 a 3 milímetros. Incluso hubo un caso
donde se luxó hasta 8.5 milímetros y pues ahí ese caso fue bastante llamativo y de hecho el caso está bastante interesante. Si lo gustan leer, en el artículo que donde realizamos esta revisión, pues lo tenemos ahí citado para que lo revisen. Está bastante interesante para ver cómo se desarrolló ese caso. Con respecto a esto, tenemos nosotros el paciente que reportamos en la serie y vamos a ver su caso. Fue un paciente masculino de 30 años, el cual acudió por presencia de cervicalgia sin asociarse a ningún tipo de trauma, el cual era de 7 de 10 en la escala de EVA. Presentaba parecias en la extremidad torácica derecha, disminución de fuerza y una disminución en la capacidad aprensiva del dedo con el índice, principalmente. Se le realizó una serie de una prueba de NDI, la cual arrojó 18 puntos, posicionándolo en un grado moderado. Se le tomaron placas de rayos X y pues lo que se observó fueron datos espondilóticos a nivel de C5, C6, C6 y C7, con disminución de lo que vendría siendo el agujero o el espacio foraminal. La resonancia magnética no era tan marcada, lo único que encontramos fue una protrusión a nivel de 5-6 y el paciente se protocolizó para lo que fue una cirugía de hibridaje. Entró posteriormente a este procedimiento, aquí tenemos las placas de control y vamos a ver lo siguiente. En la P, el implante, que fue una prótesis semiconstreñida en la parte superior, vamos a ver que se ve adecuadamente centrada. Sin embargo, cuando nos vamos a lo que es la radiografía lateral en posición neutra, vamos a ver que el implante tiene un pequeño bostezo permanente en la parte posterior. Si nos vamos a lo que son las radiografías de flexión y extensión, vamos a ver que ese bostezo se sigue manteniendo abierto. Sin embargo, como el paciente presentó una mejoría importante en cuanto al dolor y a las parecias, se decidió su alta de forma normal. Sin embargo, si somos críticos, pues aquí estamos viendo que el implante está un poquito hacia posterior y que justamente ese bostezo que tiene de forma permanente en la parte posterior, pues no es lo más adecuado. ¿Qué pasó? Posteriormente, a los 13 meses, el paciente acude nuevamente a una revaloración porque reaparecieron las parecias y el dolor cervical. De primera instancia, lo que se optó por hacer fue infiltrar los puntos de gatillo sin tener una mejoría importante del dolor del paciente. Se tomaron placas de control y lo que se observó fue lo siguiente. Vemos cómo a nivel de la prótesis móvil, o sea, a nivel de 5-6, la prótesis está migrada hacia la parte posterior. Esta fue una prótesis de tipo vaguera, una prótesis que también es semiconstreñida. Medimos en ese momento en el sistema cuánto se movió y fue un total de 3 milímetros. Si nos vamos aquí a la radiografía de flexión, vemos cómo se ve todavía el implante hacia la parte posterior. Aquí en lo que vendría siendo la plataforma inferior del segmento cervical 5, vemos un poquito más claro cómo está la prótesis hacia la parte posterior y vamos a ver en la parte superior además cómo se ve esa pequeña interfase. Esto ya es 13 meses posteriores a la cirugía. Esta interfase nos habla posiblemente que a este nivel la osteointegración, que también se ve aquí en esta radiografía, no fue la más adecuada. ¿Qué se hizo? Se protocolizó para cirugía de revisión. Aquí tenemos la radiografía transquirúrgica, donde lo que se hizo pues fue retirarse básicamente el implante y lo que se encontró en el transquirúrgico fue tejido aquí entre lo que era el cuerpo de la propia prótesis y la parte ósea. Eso hablaba que la integración ósea no estaba presente básicamente, lo que posiblemente se debió a una mala colocación en ese momento. Se optó por colocar una nueva caja cervical, injerto óseo y proteger el constructo con una placa cervical anterior. El paciente pues tuvo una buena resolución de los síntomas. Vimos que al otro día pues prácticamente el dolor había disminuido hasta un promedio de 2 de 10, de los 6 de 10 cuando se presentó en la segunda ocasión. El NDI se le practicó en las consultas posteriores,
arrojando un valor de 6 y tuvo una última consulta 2 años posteriores a que se le realizó la cirugía de revisión, sin encontrarse ningún tipo de alteración y el paciente pues refiriendo una buena movilidad durante ese periodo. Pues actualmente ya no ha regresado, el paciente se decidió en ese momento dar de alta y pues ya no ha sido referido con nosotros por ningún tipo de complicación añadida. Con respecto a ello, ¿qué encontramos como causas para la luxación del implante móvil? El más importante, y lo que casi todos dicen, es una técnica inadecuada. Un mal centraje, una mala selección del tamaño, son las principales causas a las cuales se atribuye que este implante suele migrar. Aunque tiene una tasa de presentación un poquito más baja en comparación a la artrodesis, cuando está presente, pues es una complicación que es importante porque suele presentar síntomas bastante llamativos. En algunas ocasiones incluso llegan a presentar datos mielopáticos severos, como en el caso de la prótesis que se le usó los 8.5 milímetros hacia posterior, donde el paciente prácticamente perdió la fuerza y ya no se podía sostener. Y igual tuvo que entrar a cirugía de revisión de forma urgente. Y lo que se encuentra casi siempre es lo mismo, de que el centraje no fue el más adecuado y que el tamaño en algunas ocasiones tampoco fue el correcto. También otra causa a la que se le ha atribuido es una preparación deficiente o excesiva de las plataformas, así como un retiro excesivo de la placa terminal. Esto se suele relacionar mucho con lo que es el hundimiento o subsidencia de la prótesis. Con respecto a ello, Lee y Tung en sus respectivos trabajos reportaron que hasta el 23% de las prótesis colocadas móviles van a tener cierto grado de hundimiento sin que esto repercute en el movimiento ni en la clínica del paciente. Y de todas estas, 1.4 se van a asociar a una falla del implante de tipo luxación, que si recordamos en la clasificación de Sabra sería una tipo 2B. La falla del implante per se, que en la clasificación de Sabra podría ser una 3C, una 4 o una 5, dependiendo de si se rompió el implante, si perdió la congruencia o si se desgastó la parte del polietileno, se asocia hasta en un 4.7%, que genera poca movilidad del implante antes de que tenga una buena osteointegración. Eso genera mayor carga en los segmentos aledaños y esto pues puede generar que el implante migre por todas esas fuerzas que se ven comprometidas. Algo importante con relación a ello y en relación al tamaño es que si ponemos un tamaño que suele ser mayor al que tiene que estar indicada en ese lugar, vamos a ver que ese exceso de presión también puede ser un factor para que la prótesis se suela migrar. Entonces, todos esos puntos son los más importantes en cuanto a este tipo de complicaciones. Aquí tenemos otra radiografía de un paciente al cual se le realizó una cirugía de artroplastía simple. Vemos que en la parte superior, en los segmentos superiores cervicales, ya tenía una fusión previa. En la parte inferior desarrolló enfermedad del segmento adyacente y la solución fue colocar una prótesis móvil. Aquí en estas placas, pues lo que observamos aparentemente es que esta prótesis pareciera que también está luxada. Entonces, ¿qué es lo que hubiéramos hecho o qué es lo que hubieran hecho en este momento? ¿Alguien que quiera comentar alguna resolución para esta imagen que vemos en este caso? Por los tiempos, yo te recomendaría que continuaras con la plática para poderla cerrar Ok, y así ya hacer los comentarios. vale. Pues bueno, aquí lo que se optó para resolver este problema fue tomar una buena placa, ¿vale? Si vemos en una buena placa, prácticamente vemos que la prótesis estaba bien colocada. Entonces, he aquí la importancia de tomar buenas placas postquirúrgicas, porque una mala placa pues puede darnos ese tipo de proyecciones que en apariencia podrían ser un resultado desastroso. Entonces, siempre las placas son bastante importantes para ese tipo de procedimientos. Hay estudios que hablan de cuál es bueno, que hacen comparaciones en cuanto a la cirugía híbrida y la artrodesis en 2 niveles, hablando de cuál es el procedimiento que tiene la menor tasa de complicaciones. Y lo que los estudios han reportado, o lo que la mayoría reportan, es que las complicaciones en cuanto a recuperaciones y readmisiones, que por ejemplo en este artículo es justamente de lo que hablan, son básicamente similares. No hay una diferencia a mediano y largo plazo significativa en cuanto a esto. Básicamente van a la par.
Este otro estudio nos habla de lo que vendría siendo una comparación entre la cirugía híbrida, la artrodesis y la artroplastía simple. Nos habla en cuanto a la seguridad y la eficacia de esos tres procedimientos. Y si bien aquí lo que ellos tomaron como datos a comparación fue la disfagia, los síntomas en extremidades, la presencia de migración del implante, osificación heterotópica, compresión radicular, etcétera, lo que ellos encontraron es que igual la tasa de complicaciones a mediano o largo plazo no fue estadísticamente significativo en ninguno de los tres procedimientos. El rango de movilidad sí se encontró superior en el hibridaje cervical a comparación de la fusión y de la prótesis simple, por raro que parezca. Un retorno al trabajo donde el hibridaje se demostró superior a comparación de los otros dos procedimientos, pero sin tener una diferencia significativa con respecto al NDI y el EVA, así como al tiempo de cirugía y a la pérdida sanguínea. Entonces, lo que ellos concluyen en cuanto a la eficacia, seguridad y tasa de complicaciones de todos estos tipos de procedimientos es que actualmente van básicamente a la par, pero que también pues se requieren ensayos controlados más grandes para poder recomendar realmente si una intervención es más segura y genera menos complicaciones que la otra. Es un dato que pues muchos ya conocemos. Con respecto a los efectos adversos en la cirugía híbrida y la fusión, pues igual, la tasa no fue significativamente mayor en una ni en otra. Conclusiones. Pues la cirugía híbrida cervical es una alternativa segura, eficaz para lo que es el manejo de la patología degenerativa cervical, siempre y cuando el protocolo de aplicación sea bien, bien marcado en tanto a la selección del paciente como al momento de colocar el implante. Sabemos que los resultados postquirúrgicos a corto plazo suelen ser ligeramente superiores por esta ventaja en cuanto a una movilidad prematura que el paciente suele tener y una incorporación más rápida al trabajo y a las actividades deportivas. La enfermedad del segmento adyacente es menor a la fusión. Las complicaciones, así como su frecuencia, no son mayores encontradas a comparación de lo que vendría siendo la fusión y la artroplastia simple. Y para prevenir las complicaciones, pues la disección cuidadosa y la implantación minuciosa suelen ser la recomendación que casi todos los artículos mencionan. Sería todo por mi parte. ¿Alguien que quiera hacerle un comentario al doctor Macedonio o doctor Hugo Santos? ¿Nos podría decir o precisar en quiénes es más recomendable hacer una artroplastía o una fijación híbrida? Porque hay casos que vimos que presentó el doctor Macedonio en donde la prótesis falla, pero porque hay un problema ahí crónico degenerativo, está perdida la lordosis cervical y ya hay osteofitos en las plataformas de arriba. Entonces la biomecánica es diferente para poder poner una prótesis de disco. No sé qué piensa usted al respecto, doctor. Su micrófono está apagado, doctor Hugo Santos. Listo. Sí, lo que siempre está en mi mente es las reglas básicas que nos enseñaron los maestros, que es proporcionar una adecuada recuperación de la luz de los agujeros de conjunción y en su momento de estabilizar los segmentos. Evidentemente, todo se habla con el paciente. Es decir, si el paciente, después de recibir una información veraz, en base a nuestra experiencia, decide ponerse una prótesis dinámica, lo que solemos elegir son los pacientes con un cuello más o menos longilíneo,
y que no tengan una gran alteración de osteofitosis en los segmentos operados. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta al doctor o a los Yo tengo ponentes? una pregunta. Bueno, primero, felicidades, Eduardo. La verdad es que yo tenía varias dudas y todas contestadas, la realidad. Gracias, doctor Hugo. Tengo una pregunta ya sea para ti, Eduardo, o para el doctor Hugo. Es en cuanto a la experiencia o lo que haya citado, por ejemplo, en cuanto a la movilidad de las prótesis y la luxación, con el paso de los años, ¿podría ser un factor de riesgo para que haya una luxación o es indiferente ya una vez que se ha osteointegrado pero sigue el movimiento? En el paso de los meses, de los años, ¿sería un factor de riesgo para que se pudiera luxar alguna? No, no, incluso hemos tenido pacientes con traumatismo, con un índice cervical y las prótesis son muy seguras por la forma en que se osteointegran. La prótesis que usamos últimamente, que es la M6, no, perdón, la Active-C, está recubierto de polvo de titanio inyectado a alta presión y alta temperatura que hace osteointegrar los platillos de arriba y de abajo y con la quilla inferior tenemos la certeza de que no va a migrar. Luego, recordar que dejamos intactos lo que son los ligamentos laterales y toda la musculatura, que es digamos, tema de seguridad y estabilidad de la cirugía. Los platillos vertebrales, en contestación también a lo que me había dicho el doctor antes previamente, se tiene que tener, como se dicen los italianos, al dente, es decir, ni pasarse de rascar los platillos ni dejar de rascarlos para quitar la placa terminal. Ese es un paso importante. Y luego otro paso importante es definir tanto la lordosis para mantener la lordosis de la prótesis, para mantener la lordosis cervical, cosa que en el quirófano ya podemos estar seguros de lograr porque la posición del paciente en cuanto al tema del rodete debajo del cuello y como tenemos control de rayos X, la cirugía la estamos haciendo con una lordosis lo más fisiológica posible. Si a eso añadimos una lordosis efectiva de la prótesis, pues tenemos una cirugía exitosa y que es muy segura en cuanto al tema del futuro. Decimos a los pacientes que las prótesis que estamos poniendo en principio no deberían de ser eh, recambiadas. Si la duración del polietileno, según las empresas que están haciendo las prótesis, es de muchos años. Ahora estamos teniendo un nuevo episodio en Europa en donde van a pasar revisiones muchas prótesis cervicales porque la nueva normativa dicen que va a ser mayor, más exigente que la americana. Entonces, ahora estamos en una situación en la que están revisando las prótesis y no sabemos cuántas van a pasar el nuevo baremo. De momento, yo he puesto la última Active-C el martes pasado porque en Alemania han decidido parar su producción, no porque tengan ningún reporte de un mal caso o de mal diseño, sino que la cantidad de dinero que tienen que gastar para pasar los nuevos exámenes les hacen pensar que, aunque sea una prótesis muy buena, a lo mejor ya dejan de fabricarla simplemente por el costo-beneficio, no por mal diseño. Y entonces estamos ante la presencia del nacimiento de nuevas prótesis, algunas de ellas chinas, que sí están dispuestas a gastar su dinero para que sea reconocido su producto en el mercado europeo. En los siguientes 3, 4 meses tendremos ya una idea bastante clara de qué va a pasar con esas prótesis, al menos en Europa. Ok, y bueno, yo entendí perfectamente lo que mencionaba el doctor Eduardo.
perfectamente en su ponencia y en sus artículos perfectos que dio. Pero en su experiencia, yo pues, tengo el placer de conocer la gran cantidad de pacientes que opera semana con semana y los hibridajes. En su experiencia, doctor Hugo, ¿nos recomendaría entonces hacer un hibridaje en vez de poner dos prótesis? En mi concepto, sí. Ok, Eh, Independientemente de lo que se publica, que es importante, yo ya tengo una edad en la que puedo hablar de una experiencia en casos reales. Es decir, más allá de poner dos prótesis, pues porque a lo mejor empieza a estar de moda, yo empecé haciendo un doble prótesis móvil y tuve muchos problemas con dolor facetario y di por hecho que era por una hipermovilidad de los dos segmentos. Fue cuando empecé a hacer la cirugía híbrida. Eh, lo ideal es pillar a un paciente joven con una sola hernia discal, con algo de discopatía degenerativa, con síntomas de dolor cervical, de dolor facetario. Eso sería lo ideal. Si tenemos dos discos adyacentes y la anatomía nos permite decidir, es decir, que la anatomía no nos yugule nuestra indicación, yo preferiría siempre poner una prótesis móvil en el segmento superior, defendiendo los discos de arriba, y en el caso de que sea una 5, 6 o 7, en 6, 7 la caja de PIC con titanio. ok. Muchas gracias, doctor. Sí, una observación. La prótesis que llega a México ya tiene un andar de más de 15 años y los cursos o los procedimientos y las técnicas las empezamos a hacer hace tiempo y precisamente el doctor Pimenta de Brasil comentaba que hasta dos niveles y ya se hablaba de la artroplastía, los beneficios en gente joven, muy seleccionada, el tipo de paciente en relación a su estilo de vida, porque quizá no todos requieran de una prótesis. Por ejemplo, un paciente joven que se dedica a cuestiones de carga, pues nos va a botar la prótesis. Son casos pero muy seleccionados. La hibridación se me hace adecuada a lo que es la fusión y la no fusión, pero si bien es cierto, tenemos que hacer, lo ideal sería que nuestros cortes fueran a 10 años, ¿no? Yo tengo de ese tipo de pacientes que la mayoría son mujeres que de alguna manera, como decía el doctor, son cuellos largos o son cuellos muy anatómicos, en donde nosotros tenemos que valorar todos los parámetros del balance sagital cervical antes de pensar si reúne los requisitos de una prótesis de disco. Entonces, en esa parte, una vez que tenemos seleccionado el tipo de paciente, los parámetros espinales, eh, el nivel de la colocación, si van a ser dos prótesis o si vamos a hibridar, dónde va la prótesis, donde haya mayor movilidad o menor movilidad, eso con el tiempo, la curva de aprendizaje va uno valorando. Y si bien es cierto, los costos son los que nos pegan en la economía en países de América Latina. Una prótesis en México ha de andar como en 150, 180,000 pesos de las más económicas, y muchos de los cirujanos prefieren la fusión con la placa y la caja o las cajas en standalone, ¿no? Entonces, hablar de artroplastía o hablar de cirugía híbrida, creo que sí tenemos que seleccionar bien a nuestros pacientes y sobre todo los seguimientos. Nosotros ahorita tenemos una psicóloga de
35, 40 años de edad, 6 meses de operada de una artroplastía, un solo nivel, y como decía el doctor Macedonio, el EVA baja de una manera impresionante. Son pacientes que no requieren de collarín, o sea, son pacientes que salen del quirófano y los damos de alta en 24, 48 horas. Y si bien es cierto, sí hay que cuidar toda esa parte de la distracción o de la separación, porque pues estará bonito poner una prótesis, pero si el paciente sale con disfagia o sale un problema de laringio recurrente, o ahí las estadísticas me sorprendieron mucho y digo, bueno, son de los factores de riesgo, pero sí se requiere que la artroplastía o la fusión se hizo mucho tiempo en México, después desapareció y ahora ya retoma nuevamente los médicos en volver a hacer la artroplastía, pero si bien es cierto, se requieren entrenamientos, tanto en México como en el extranjero, la curva de aprendizaje con un profesor como el doctor Hugo Santos, para que los lleve de la mano y tengamos los mejores resultados en este tipo de pacientes. Gracias. Bueno, ahí sí Es, quisiera hacer un comentario. sí, claro. Ahí con respecto a lo que el doctor Guzmán justamente comenta, ciertamente en México se empezaron a colocar las prótesis por ahí de los años 2000 y empezaron a salir una serie de reportes donde hablaban de la experiencia, pero justamente muchos abocaban a las complicaciones, siendo una buena parte de la osificación heterotópica, teniendo ese estigma que luego encontraban, ¿no? Lo que decían, que una prótesis móvil al final de cuentas viene siendo una caja, pero pues si se coloca de forma adecuada suele ser lo menos. Con respecto a ello también, Tung, en cuanto a las complicaciones, comentaba que la curva de aprendizaje en este procedimiento se tiene que ser bastante amplia y que suele ser también lo que determina mucho si una prótesis va a ser bien colocada o no. Y que algo también importante que ellos recomiendan mucho es que si un médico está familiarizado con un implante y le ha funcionado bien, que se mantenga con él, porque a veces las prótesis, como tienen muchas variedades en cuanto a su colocación y instrumental diferente y reglas diferentes para su colocación, a veces esos pasos que se llegan a omitir hacen que la colocación no sea tan adecuada y que el implante a veces falle. Entonces, sí, la cura es muy importante. Sí, definitivamente, porque realmente lo que está escrito, y no sé si lo checabas, bueno, si lo checaste, Lalo, es que realmente no es por la prótesis el riesgo de disfagia y de esto, sino es por el abordaje. Y dentro de Ujú. ellos la curva de crecimiento en el abordaje cervical, pero no tiene una relación estadística, prótesis, o sea, movilidad y fusión. Y eso está bien escrito, es algo muy, no sé por qué salieron globos, pero bueno, este, está muy bien escrito. Es en relación al abordaje, no a la prótesis. Y Ujú. las prótesis, maestro Guzmán, ahorita en la actualidad están muchísimo más baratas ya no rondan esos precios. Y yo sí creo totalmente en el hibridaje cervical, es una muy buena opción de tratamiento. Y aprovechando, dice aquí el doctor Rodríguez Varela, dice que pues los que operan cervicales, dice, no están exentos de complicaciones. Él comenta que el sistema híbrido es una buena opción y con buenos costos y que la presencia de lesión esofágica, aunque es mínima, es posible que se presente. Dice el doctor que él ha usado sonda nasogástrica y está muy bien localizado el esófago, disminuyendo la opción o la posibilidad más que nada de lesión del mismo. Pues la realidad es de que yo la recomendación que hacen ustedes y que hace el doctor Hugo, mm, vuelvo a repetir, la cantidad de cirugía cervical y de hibridaje que hace el doctor Hugo Santos, pues, y tus artículos que mencionas, sin duda, tenemos que tomarlo demasiadamente en cuenta nosotros como cirujanos jóvenes por la capacidad bueno, que tiene el doctor y que tú aprendiste y que hay que hacer reproducción. Lo último que quiero decir es, cuando yo era residente vi muchos casos donde había un speech, que ahí le confiero mucho al doctor Guzmán, había un speech que decía,
¿Por qué fusionar si puedes preservar movimiento? Y todos los cirujanos, le digo, yo estaba terminando neuro y te empezaron a fusionar tres, cuatro niveles y se presentaron esos en casos clínicos, en revisión de bibliografía, en unos congresos muy importantes de México. Y 3 años después, 4 años después que llegué a ese mismo congreso, vi complicaciones de luxaciones importantes y todo esto relacionado a lo que bien expones el día de hoy. Y yo les agradezco, yo me quedo mucho con el hibridaje y a mí en la actualidad me da miedo poner dos prótesis. Sin duda haría hibridaje. Oye, ¿y qué prótesis manejan en México? Que todavía, bueno, hay varias, pero dentro de las que están es la M6. La ¿Y Prodisc, yo no he la, puesto acá Prodisc, no sé la si ustedes vaguera? han puesto. La Baguera, la La Vaguera, Prodich, ujú. la ¿La vaguera? Prodich, sí. ¿Ha visto Prodisc? ¿Alguien de acá, ustedes ha puesto Prodisc? México, sí, yo la estuve poniendo mucho en Magdalena de las Salinas, sobre todo la de Sintex, la que hace el quillaje o el riel en la parte central del cuerpo superior inferior, para que precisamente se adoce la prótesis. Muy buena prótesis que, vamos, ponía hasta dos niveles, pero en realidad lo que comentan en esta ponencia, igual a mí me gusta la hibridación, ¿no? Es como en un neurospine, y que no lo miente el doctor Hugo Santos, los de la Europa Central se van por la hibridación, aunque una sola prótesis es ideal, pero dos prótesis, la hipermovilidad, el balance sagital, como lo vuelvo a reiterar, sus modificadores que son muy importantes para la toma de decisión, creo que puede estar bien indicado como lo describieron en Argentina, en Brasil, Estados Unidos, Francia, donde tomé todos esos cursos para artroplastía cervical. Creo que es ir poco a poco y de la mano de expertos para ir haciendo nuestra curva y valorar si los resultados son confiables, pero tiene que ser el corte a largo plazo, ¿no? Para ver si hay aflojamientos, si hay subsidencias, si hay retropulsión, etcétera, y sobre todo el expertise del cirujano a la hora de que está poniendo los probadores, lo que le llamamos el press fix para determinar el número de la prótesis, y antes de insertarla ver que estamos exactamente en la línea media para que entre la prótesis y abarque toda la circunferencia al 100%. Y ahí mismo hacíamos las pruebas dinámicas con el paciente abierto, con nuestros chalecos, hacíamos el Cinex y ahí nos dábamos cuenta la capacidad y la movilidad que tenía la prótesis. Hay unos comentarios por ahí de muchos médicos. Doctor González Moga dice que una excelente plática y le manda saludos al doctor Hugo Santos y al doctor Macedonio. Ya, por- Dice, buena plática, y creo que es importante lo que expone el doctor Hugo Santos en poner la prótesis no constreñidas para evitar la fusión de la misma. Prodigia y en México, Movicino constreñida, etcétera. es una noticia importante para los que empiecen. Las prótesis hasta ahora, al menos, bueno, las cervicales y las lumbares no son totalmente de titanio y en las resonancias magnéticas dan mucho artefacto. Entonces, si por algún motivo hay que vigilar, por ejemplo, si hay un paciente con un poco de mielopatía, tener cuidado de no poner prótesis que generen artefactos porque no se va a poder controlar la evolución de la mielopatía en la resonancia magnética. Hace unos días me presentaron una prótesis que está hecha de titanio y que va a tener muchísimos menos
artefactos y va a ser más compatible con controlar el cordón medular con resonancia magnética. Eso es un paso importante porque hay casos en los que hay una amielopatía, pero al mismo tiempo está indicada la artroplastia. Sabemos que no vamos a poder controlar desde el punto de vista de imagen la evolución de la amielopatía. Y con las nuevas prótesis de nueva generación, sí va a ser posible. Las que son de aleación de titanio y no llevan molinero ni tecnesio. Muy bien, pues creo que para que descanse un poco, doctor Hugo, mañana tiene un día muy ocupado. Pues le damos gracias de parte de todos nosotros que nos reunimos a esta excelente plática. Al igual, pues sin duda el doctor José Eduardo García, una excelente plática de mucho aprendizaje el día de hoy. Les agradecemos pues mucho, doctor, y gracias por todo el apoyo brindado. Y pues bueno, como me dice, pues sin duda el próximo año ya tiene su charla lista con todo el gusto. Y pues bueno, vamos a dar por clausurado el Spine Webinar número 87. Y pues bueno, en la semana espérenlo en la plataforma de YouTube, que ahí se suben semanas con semanas, al igual que en Spotify. Pues bueno, gracias a todos, gracias doctor Guzmán, doctor Moga, a todos los que se han conectado. Y pues saludos y que tengan buena noche. Doctor Hugo Santos, buen día en España. Un abrazo a la distancia. Venga, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, Gracias, gracias. doctor Hugo Ah, Santos. Gracias, doctor Macedonio. y felices fiestas navideñas. Felices fiestas. Hasta luego. Bye.